¿Te imaginas dejar de sufrir horas con PowerPoint y crear presentaciones, documentos, páginas web y posts para redes sociales en minutos? Sin estrés y sin plantillas complicadas. Tú solo compartes tu idea y la inteligencia artificial hace la magia por ti. Hoy voy a enseñarte cómo hacerlo con Gamma, una herramienta que está revolucionando la forma como creamos contenido. En este video vamos a hacer una presentación desde cero usando Gamma. Verás paso a paso cómo escribir tu idea, personalizar cada slide, editar imágenes y dejarla lista para compartir. Y lo mejor, también vamos a llevar esa misma idea y transformarla en un carrusel para redes sociales y en una página web lista para publicar, todo usando la misma herramienta. Hola, soy Luis Saturno y aquí te enseño a utilizar herramientas de inteligencia artificial para hacer más fácil tu vida. Vamos al tutorial. Para empezar, lo primero que tienes que hacer es irte a la página de Gamma con el link que te dejo en la descripción abajo. Luego que estés allí puedes registrarte con tu cuenta de Google o con tu correo electrónico y una vez que te registres ya estarás listo para crear. Una vez que estás dentro, Gamma te da varias opciones para empezar. La primera es pegar texto si ya tienes un esquema o un contenido existente a partir de tus notas. También te da la opción de generar para crear a partir de una instrucción que le deja la inteligencia artificial y por último también te deja importar un archivo o un URL. Ok, lo primero que vamos a utilizar es la opción de generar. Y vamos a hacer algo muy sencillo. Yo le voy a decir que quiero que me haga una presentación y vamos a escoger 8 módulos para dejarlo en el predeterminado. Y le voy a decir que me cree una presentación para Café Saturno, un café orgánico premium que se vende por suscripción en una página web, incluye introducción al producto, beneficios principales, origen, proceso de tostado, características únicas, cómo funciona la suscripción y cómo pedirlo. Y le doy simplemente al botón Generar esquema. Y ahí puedes ver que empieza a trabajar y está creando todos los módulos o los slides. Y en menos de 10 segundos ya hizo mi presentación con 8 slides y los dividió de la siguiente forma. La presentación de Café Saturno, premium, orgánico y por suscripción, luego los beneficios principales del café, el origen, el proceso de tostado, las características únicas, cómo funciona la suscripción al café, cómo pedir café y la conclusión. Aquí es la parte donde tú puedes añadir módulos o puedes cambiar cosas. Por ejemplo, si quieres decirle el origen, vamos a decir que las características únicas del café no me gustan en la posición 5, vamos a subirlo a la 4 y así de sencillo ya quedaron en la posición 4. Entonces, aquí abajo vamos a decir que yo me arrepentí y no voy a poner una conclusión, sino que voy a eliminar este módulo y voy a crear un módulo que se llame el equipo de Café Saturno. Vamos a dejarlo así y vamos a continuar. Entonces bajamos a la parte donde dice personalice tu gama y él nos muestra temas y nos da una cantidad de temas que podemos escoger. A mí me parece que este de title puede funcionar muy bien. Vamos a dejarlo ahí y, y seguimos a la parte de contenido. Aquí nos dice ajusta los estilos de texto e imagen para tu gama. Como esto es una presentación y yo quiero que sea lo más fácil de entender posible, voy a escoger la cantidad de texto mínima. ¿Ok? Y luego me dice cuáles son las fuentes de imágenes de inteligencia artificial. Por ahora vamos a dejarlo en automático y vamos a ver qué pasa al final. Y le voy a dar generar. Ahí ya está trabajando en mis módulos y está creándolos uno a uno. ¡Wow! Esto me gusta. Ok, ahí ya me generó mi presentación, pero por más que tengo seleccionado el idioma español, la presentación me la hizo en inglés. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nos vamos aquí al iconito de traducir y cambiamos el idioma a español. Le voy a seleccionar Latinoamérica y le voy a dar traducir. Y ahí me hizo. Café Saturno, suscripción orgánica premium, experimente la comodidad y frescura de una suscripción de café orgánico premium. Ok, esto voy a tener que seguir haciéndolo por cada uno de los slides, pero es muy sencillo. Ahora, yo no estoy conforme con estos colores porque para una marca de café como que no van bien. Vamos a cambiar este tema. Voy a probar con este, que se llama Craft. Creo que va mucho más con el tema del café. Entonces, aquí vamos a continuar con las imágenes. Esta imagen de la taza del café está bien, pero puede mejorar. Entonces, vamos a decirle editar con IA a la imagen en este botón de imágenes. Y le vamos a decir
imágenes de guía. Ajá. Y él me está diciendo que utilizó una instrucción de una taza fresca de café, pero vamos a modificarla. La instrucción que le dije es solamente una bolsa de café Saturno en una mesa con granos de café dispersos alrededor. Y él me pregunta qué modelo de imágenes quiere utilizar. El que tiene por defecto es Flux Fast, que te dice que es mejor para estilos realistas y colores. El que sigue es Flux Contest, que te dice que es para estilos realistas, personas, caras y texto. Ideogram es muy bueno y te permite crear estilos artísticos. Está Imagen 3 Fast para estilos artísticos y Luma para colores. Voy a dejarlo con Flux Fast para ver qué pasa. Le damos generar. Y ahora me generó esta imagen que va mucho más acorde con lo que yo estaba pensando, ¿ok? Ok, vamos ahora a modificar esta hoja que dice abastecimiento ético y yo voy a cambiar el tema por algo diferente, que sea como el origen de nuestro café. Ok, esto ya me gusta, pero la imagen no me gusta para nada porque ni siquiera es muy bonita y adicional tiene una marca de agua. Así que lo que vamos a hacer es que le vamos a decir pide a la IA que edite la imagen y la vamos a cambiar por una imagen que muestra una plantación de café en las tierras altas de Latinoamérica y muestra la relación con los campesinos y nuestro compromiso con el Fair Trade. Ahí está creando la imagen y listo, ahí creó nuestra imagen. Vamos a ver qué tal quedó. Me hizo 3 imágenes, pero creo que la primera que hizo se ve muy bonita y vamos a verla. Ahí está, fantástica. Eso me parece excelente. Nos queda todavía el slide que dice el equipo de Café Saturno. Como esta es una página de el equipo de Café Saturno, quiero que muestre como personas para que se vea que hay alguien detrás del producto. Y aquí le dije, muestra un equipo de 3 personas que son el equipo de Café Saturno. Inventa los títulos y nombres. Y ahí me generó el equipo de Café Saturno con personas, títulos e imágenes. Como estas personas son ficticias, si el producto fuera real, lo único que tengo que hacer para cambiarle las imágenes es hacerle clic. Y entonces aquí donde dice imágenes de guía, me voy a cargar imagen o URL y busco aquí para cargar. Vamos a buscar una que yo tengo aquí en screenshots, una mía. Y ahí está, ya cargada la imagen. Una vez que estamos contentos con nuestra versión del archivo, para exportarlo solamente nos vamos a los 3 puntitos y le damos exportar. Ok, como estamos utilizando la versión de Gamma gratuita, él nos va a poner un icono abajo que dice hecho con Gamma. Vamos a tratar de quitárselo utilizando Canva. Para hacer eso, lo único que voy a hacer es exportar el archivo como PNG. Entonces a esas imágenes yo las voy a extraer, las voy a poner en una nueva carpeta que se llame Café Saturno. Ahora me voy a Canva y vamos a crear una nueva presentación. Y empiezo a subir mis archivos. Y lo único que hice entonces fue estirar las imágenes un poquito para que el logo ese que puso Gamma no se note. Entonces así lo hice con todas las imágenes y listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es descargarlo. Voy a descargarlo como PDF para ver cómo quedó. Y listo, ahí tenemos nuestro PDF ahora sin ninguna marca de agua. Como dije al principio, esto podemos seguir refinándolo y refinándolo hasta que estemos completamente contentos, pero lo que quiero que veas es todas las funciones y capacidades que tiene Gamma para modificar y crear imágenes y ayudarte a hacer una presentación muy llamativa sin tener que esforzarte y perder tanto tiempo con PowerPoint. Ahora vamos a usar la misma idea de Café Saturno, pero para redes sociales. Lo único que debemos hacer ahora es irnos nuevamente al botón de generar, pero esta vez vamos a escoger el botón de social. En el documento anterior que creamos, a mí se me olvidó cambiar el idioma a español y por eso tuve que hacerlo en cada una de las diapositivas. Ahora lo voy a escoger desde el principio. Le voy a dar de nuevo 8 módulos y voy a escoger vertical, que es lo que es común en redes sociales. Entonces, vamos a colocar el mismo prompt que usamos para la presentación original y le damos generar esquema. Ahí empezó a trabajar y segundos después tenemos completo nuestro guión con todas las diapositivas. Ahora voy a escoger el mismo tema que se llama craft para mantenerle consistencia en todas las diapositivas. ¿Ok? Solamente le doy seleccionar tema,
Como esta presentación es para redes sociales, quiero que el contenido sea mínimo para que la gente no pierda el tiempo leyendo mucha información. En la fuente de imagen, en vez de darle imágenes de IA, esta vez le voy a dar ilustraciones que son de Pictographic, que son muy bonitas. Vamos a verlas adelante. Y ahí ya lo está generando. Aquí está trabajando en crear todas las diapositivas y vamos a revisar qué hizo. La primera dice, el café premium que llega a tu puerta todos los meses. Los beneficios de la finca a tu casa, tostado en pequeños lotes, qué hace único a Café Saturno, tu suscripción, tus reglas, cómo comenzar y una nueva forma de disfrutar el café. Esto así como está ya me parece muy chévere, pero como siempre puedes editar la imagen y él te muestra un montón de imágenes adicionales que puedes utilizar. Yo lo voy a dejar tal cual porque así como está ya me gusta. Y ahora solo me queda exportarlo con los tres puntitos y lo puedo hacer a PDF o imágenes en PNG para colocarlas en nuestras redes sociales. Otra herramienta muy poderosa que tiene Gamma es la de crear sitios web y me parece muy útil cuando estás generando un producto o un servicio desde cero para que con una sola herramienta puedas crear tus presentaciones, tu contenido de redes sociales y tengas también una página web en minutos que puedes mostrar a tus potenciales clientes o inversionistas. Y es algo también que puedes usar en tu empresa para generar ideas, trabajar en equipo, cambiar conceptos y llegar a un consenso de cómo se quiere que luzca la página web del servicio o producto que se va a ofrecer. Para crear una página web nos vamos también a generar y esta vez escogemos página web. Ahora si no me equivoco y coloco Español Latinoamérica desde el principio y voy a colocar el mismo prompt porque seguimos con la idea del Café Saturno. Pero esta vez le voy a decir en vez de una presentación, una página web. Y le voy a dar generar esquema. Otra vez lo dejé con 8 módulos y todas las opciones default. Vamos a dejarlo nuevamente con el tema craft para que todo sea similar. Esta vez sí vamos a ser un poco extensos para que genere la mayor cantidad de información posible y la página tenga mucho contenido. En la parte del modelo de imagen de IA voy a mantener FluxFast porque quiero mantener que todo luzca similar a lo que hicimos anteriormente, pero igual podríamos haber utilizado cualquier otro. ¿Ok? Entonces vamos a generar y él empieza a trabajar nuestra página web. Ahí está trabajando página por página y esta vez sí está generando un montón de texto y contenido para que la página web esté rica en información. Y aquí ya me generó mi página web con toda la información detallada de cómo funciona el café, el origen, las imágenes que son muy similares a la presentación que hicimos originalmente y todos los detalles de cómo se puede comprar el café. Ahora lo que queda es, si deseo compartirla con alguien de mi equipo, yo puedo utilizar el botón de colaborar, escribo el correo electrónico de la persona que quiero y podemos seguir modificando entonces en conjunto la página web hasta que estemos contentos. Cuando ya hemos terminado la página, lo único que nos queda es publicarla. Y una vez que le das al botón de publicado, él te lo genera y te da otro botón que dice ver sitio, que se llama en este caso Café Saturno. Y si ves, es una página completa con toda la información. Esta dirección puedes dársela a quien quieras y pueden ver el producto o servicio o puedes usarla simplemente de referencia. Si quieres publicarla en un nombre de dominio personalizado, puedes hacerlo con este botón, pero eso tiene un costo adicional. Como pudiste ver, en aproximadamente 30 minutos pasamos de tener una idea pequeña a tener una presentación ya completa, un carrusel para redes sociales y también una página web publicada con todos los detalles de nuestro producto y solamente usando una sola herramienta y la usamos con la versión gratuita. Tengo que mencionar que Gamma trabaja con créditos y cuando se te acaban tus créditos iniciales te pide que te suscribas. Tú puedes decidir entre crear una cuenta con otro correo electrónico, pero yo pienso que si lo estás utilizando para tu trabajo o un negocio que está generando ingresos, vale la pena pagar la suscripción porque son solo $10 mensuales y le puedes sacar muchísimo provecho. Gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que nos veamos en el próximo. Chao.